Juanma, qué buen lugar elegiste, ¿eh? Y es lo único que encontré por Groupon. ¿Todo bien? Bien, bien, hace mucho no lo veíamos. Se cortó la luz. Y bueno, así son los Black Swan. ¿Para qué es un Black Swan? Un Black Swan, o un cisne negro, es un evento que tiene tres características. La primera es que es un outlier, es un evento extremo con muy poca probabilidad. Es un evento de altísimo impacto, ¿sí? Y además, cuando lo miramos para atrás, cuando lo vemos con el diario del lunes, se puede explicar. Llevado eso a la realidad, ¿qué ejemplo me puedes dar? Bueno, el ejemplo más básico que te puedo dar es la historia del pavo, ¿sí? Un pavo nace, lo alimentan todos los días, constantemente, vive la mejor vida posible, hasta que de repente llega Acción de Gracias y le cortan la cabeza. Visto desde la perspectiva del pavo, él piensa que toda su vida va a ser como cada día que vivió antes, tiene un sesgo a pensar que el status quo se mantiene siempre. Lo que no sabe es que, obviamente, la gente lo está engordando para poder comerlo el día de Acción de Gracias, pero él no tiene esa perspectiva, está ciego ante el Black Swan, que es para él el día de Acción de Gracias. Te entiendo, lo que estás diciendo es no podemos predecir, pero ¿cómo es la realidad en el mundo financiero, las aseguradoras? No es que no podemos predecir, hay ciertos ámbitos donde predecir es realmente muy difícil, ¿sí? Claramente hay ciertas cosas que sí podemos predecir. Si está una tasa en la mesa, yo puedo predecir que esa tasa, a menos que algo interactúe con ella, se va a quedar ahí constante, no va a saltar de repente. ¿Por qué? Porque para que salte, todas sus partículas deberían moverse varias veces en la misma dirección coordinadamente. La probabilidad de que eso suceda es muy baja, casi nula podríamos decir. ¿Por qué? Porque pertenece a lo que podemos llamar el mundo mediocre, el mundo medio, que está gobernado por la curva gaussiana, por la curva normal. ¿Y hay otro mundo o solamente vivimos en ese? Bueno, justamente hay otro mundo, que es el mundo de los extremos, que lamentablemente es el mundo que gobierna las finanzas. Este mundo de los extremos está gobernado por distribuciones que se conocen como distribuciones de colas pesadas. Son distribuciones que tienen técnicamente un sesgo muy grande y una kurtosis muy alta. A ver, para ser más técnico y dar un ejemplo más claro, vamos a agarrar el mundo promedio. En el mundo mediocre, si nosotros agarramos 1000 muestras, tomemos la altura, por ejemplo, que es una variable típica del mundo mediocre. Tomamos 1000 personas, calculamos su altura promedio y después agarramos a la persona más alta que se pueda ocurrir, Yao Ming, por decir algo, y la metemos en la muestra. El promedio de la muestra, la altura media, no va a variar significativamente. El mundo de los extremos es otra cosa. Si vos agarrás 1000 personas y calculás el ingreso promedio, el ingreso es una variable típica del mundo de los extremos, y después agarrás a Carlos Slim y lo metés en la muestra, el promedio te va a variar rotundamente. Parece que Black Swan es algo subjetivo. ¿Hay un ejemplo en finanzas? Bueno, uno de los ejemplos más conocidos es lo que le pasó al fondo de Merton Scholes, el TCM. Pero ese fondo tenía unas estrategias muy particulares, ¿no? Bueno, sí, la verdad que fue un fondo en su momento muy novedoso y muy conocido. Arranca en principio de los 90, se forma con un Dream Team de las finanzas, entre los que estaban Merton y Scholes, dos que después fueron premios Nobel, y sus estrategias eran todas arbitrajes. Ellos agarraban dos activos que en su opinión eran muy parecidos, compraban el que estaba más barato y vendían el que estaba más caro. Estos generalmente, el activo más barato eran activos que tenían una menor liquidez y los activos más caros eran activos más líquidos. Aún sin saberlo, lo que estaban haciendo estaban intentando cobrándose un extra de rendimiento a cambio de regalar un poco de liquidez. Ellos tenían una estrategia con bonos y me imagino que esto era como juntar moneditas, ¿no? Tenía que estar muy apalancado. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de estas estrategias es compraban treasuries off the run, que son treasuries que no son de la última emisión, por ejemplo un treasury de 30 años que le quedan 29 y 3/4 años, y vendían treasuries on the run, que es un treasuries de la última emisión, bonos de 30 años que efectivamente les quedan 30 años. Esos generalmente tienen un diferencial de rendimientos y ese spread es lo que ellos se cobraban, era el rendimiento que ellos obtenían. ¿Cómo termina cayendo esto? Bueno,
Finalmente, el Black Swan, como un asesino de cualquier película, de un thriller, siempre está en las sombras acechando y generalmente no sabemos quién es y no sabemos cuándo va a aparecer. En este caso, apareció con la crisis de Asia del 97 y con la crisis rusa del 98. Estas crisis desencadenaron un flight to quality gigantesco, la gente buscó liquidez, buscó activos de alta calidad y al fondo lo que pasó era que, como realmente todo el mundo pensaba que había llegado el fin de la historia porque estaban ganando una cantidad de plata terrible de una manera muy estable, le prestaron muchísima plata sin pedirles garantías. Cuando de repente todos los activos en los que estaban long empezaron a caer de precio porque eran líquidos y todos los activos que estaban short empezaron a subir de precio porque eran los activos líquidos que la gente buscaba, toda la gente que le prestó plata les empezó a pedir, bueno, devolver un poco de dinero porque sé que te está yendo mal. Esto causó que tuvieran que vender más posiciones todavía para cubrir esos margin calls, esos pedidos de garantía, y a su vez, como eran tan grandes, se habían convertido en los principales jugadores del mercado, se autoinfligían a sí mismos cada vez más daño cuando se movían. Esto en que terminó en un círculo vicioso que solamente lo pudo frenar la Fed de New York cuando orquestó un rescate masivo del fondo para que no se arrastrara a todo el mercado con él. Ahora, yo tengo que entrar al mercado. ¿Cómo entro y me cubro de estas cosas? Si le preguntás a Taleb, no te dice nada muy claro a menos que le pongas el fee que está esperando. La verdad que de lo que se puede sugerir son lo que se conoce como estrategias convexas. ¿Qué quiere decir esto? Mucha parte de mi portafolio invertida en activos de altísima calidad, con muy bajo riesgo, por ejemplo, treasuries de corto plazo. Lo que me queda lo divido en apuestas altamente especulativas con una probabilidad muy baja de tener un pago muy alto. Como el mercado generalmente evalúa mal estas probabilidades, las subvalúa, yo en promedio espero que alguna de esas apuestas especulativas me dé resultado y me dé todo el rendimiento que no me está dando toda la parte segura. Básicamente mi estrategia es: me quiero exponer a la mayor cantidad de Black Swan positivos posibles, diversificando sin apostar uno solo, y me quiero cubrir de todos los Black Swan negativos. Juanma, ¿va a volver la luz? No sé, igual yo no me preocupo porque con esa campera te veo a 200 metros. Gracias, Juanma. A vos.